Mi mejor amiga acusó a mi novio de acosarla y de intentar engañarme. Descubrí que mintió durante meses y nadie me dijo nada. Nunca imaginé que mi mejor amiga de 3 años inventaría las mentiras más horribles sobre mi novio y que todos mis amigos lo sabrían menos yo. Tengo 21 años y hasta hace un año pensaba que tenía una mejor amiga increíble. Ellen y yo nos conocimos hace 3 años cuando entramos a hacer prácticas en la misma empresa aquí en México. Fue conexión instantánea. De esas amistades que sientes que van a durar para siempre. Éramos inseparables. Hace aproximadamente un año empecé a sentir atracción por George, de 24 años, quien también hacía prácticas en la empresa, pero en un departamento diferente al nuestro. Ellen y otra compañera de trabajo nos presentaron el otoño pasado. George y yo conectamos increíble, nos enamoramos y a menudo hablamos sobre un futuro juntos, de casarnos, de construir algo real, pero aquí es donde las cosas se complicaron. Desde el principio de nuestra relación, prácticamente desde que pasamos de simplemente salir juntos a ser oficialmente novios, Ellen empezó a ser más distante conmigo. Nunca ha sido un secreto que a ella no le gustaba particularmente George, aunque nunca dijo nada directo al respecto. Pero se notaba, en su tono, en sus comentarios, en cómo cambiaba de tema cuando yo lo mencionaba. El único problema que planteó fue cuando George se puso muy enfermo al inicio de nuestra relación. Contexto. George tiene una enfermedad crónica. En ese momento yo estaba estudiando para el examen más importante de mi carrera. Faltaba solo un mes para presentarlo. Cuando su enfermedad empeoró, él no sabía qué hacer. Como sabía que Ellen y yo éramos muy cercanas, la llamó para preguntarle si creía que debía decirme que estaba enfermo o si sería mejor ocultármelo para que no me distrajera de mis estudios. George solo quería un consejo, solo eso, pero a Ellen esto no le gustó para nada. Me dijo que le pareció increíblemente inapropiado que él intentara contactarla de esa manera, que no debería haberla llamado para contarle algo tan personal. A mí me pareció que su reacción fue un poco exagerada. Era solo una llamada pidiendo consejos sobre mí. Pero bueno, hablé con George al respecto y él se disculpó con ella inmediatamente, nunca volvió a llamarla, pero ella no lo dejó pasar. Unas semanas después hizo un comentario que me dolió muchísimo. Oye, Sophie, siempre estás eligiendo a George por encima de tus amigos, ¿eh? Mi compañera de cuarto iba a estar fuera de la ciudad la siguiente semana y Ellen soltó. Deberías despedirte bien de ella, porque seguro pasarás toda la semana encerrada con George. Trató de tomarlo como broma, pero me cayó como balde de agua fría. Nunca quise ser el tipo de persona que prefiere a su pareja sobre sus amigos. Siempre he odiado eso. Había estado esforzándome mucho en equilibrar mi tiempo entre George y mis amigos, pero parecía que Ellen se sentía descuidada, así que empecé a hacer más esfuerzos por nuestra amistad. Durante las siguientes semanas intenté hacer planes con ella al menos 5 o 6 veces. Cada maldita vez. Ella ponía alguna excusa para no verme. Incluso una vez canceló a último momento mencionando una junta que se le olvidó. A las 10 de la mañana de un domingo. ¿Quién tiene juntas un domingo a las 10 a.m.? Nadie. Me sentí herida. Sabía que nuestra amistad se estaba desmoronando y cada vez que intentaba revivirla, ella me rechazaba. Finalmente decidí que la pelota estaba en su cancha. Si ella quería ser mi amiga, yo estaba abierta a ello. Pero estaba harta de ser rechazada. Ella tenía que dar el siguiente paso. Nunca lo hizo. Mientras tanto, las cosas en el trabajo se estaban poniendo insoportables. Nos asignaron el mismo proyecto para todo el año, lo que implicaba trabajar muy de cerca. A medida que nuestra amistad se desmoronaba, Ellen comenzó a ignorarme en el trabajo, a ser grosera, cortante, a dificultarme mi parte de las tareas a propósito. Sentía que estaba constantemente encima de mí, esperando atraparme en un error. Supuse que estaba hablando mal de mí a mis espaldas, pero en ese momento estaba tan agotada de lidiar con ella que ya no me importaba, que dijera lo que quisiera. Yo solo sería amable, paciente y contaría los días hasta que terminara nuestra pasantía, hasta que un día todo explotó. Almorcé con uno de nuestros compañeros de trabajo y mi buen amigo, Carlos, de 22 años, y me lo contó todo.
Aparentemente, Ellen había estado diciéndole a todos nuestros compañeros y amigos que George había estado intentando engañarme con ella. Sí, leyeron bien. Les decía que George la llamaba en medio de la noche, que le enviaba mensajes inapropiados, que cuando organicé una fiesta después de mi examen, George pasó toda la noche mirándola. Sentí que el piso se abría debajo de mí. Mientras Carlos me contaba todo esto, yo sabía que Ellen estaba mintiendo. Amo a George. Sé que él me ama. Confío en él completamente. Pero el solo pensar que mi mejor amiga había estado acusando a George de infidelidad me daba asco. Carlos parecía que tampoco se lo creía del todo. Solo me estaba contando lo que había escuchado, pero saber que ella había estado diciendo esto durante meses me destrozó. Fui directamente a la casa de George y le conté todo. Le dije que no creía ni por un segundo que fuera cierto, y que la verdadera traición era cómo Ellen se había inventado todo esto y lo había difundido entre todos nuestros amigos. Me destrozó saber que no solo Ellen decía todo esto, sino que lo había estado diciendo durante meses. Y ninguno de mis amigos vino a contármelo. George me ayudó a superar la etapa de dolor. Me abrazó. Me dijo que todo iba a estar bien. Y ahora solo siento rabia, rabia pura. Al día siguiente llamé a mi supervisor y le pedí si podía trabajar desde casa hasta el final de mi contrato para no tener que volver a ver la cara de Ellen. Me sentía tan traicionada, la odiaba tanto en ese momento, pero también me sentía traicionada por mis otros amigos, porque aparentemente todos sabían lo que ella decía y ninguno me lo contó. ¿Debería cortar con ellos de la misma manera que planeaba cortar con Ellen? Alguien comentó en mi publicación original: ¿has considerado que lo que ella decía podía ser cierto? ¿Qué dijo tu novio al respecto? ¿Se ofreció a enseñarte mensajes? Obviamente estaban jugando al abogado del diablo, pero la pregunta era válida. Realmente no creo que pueda ser verdad. George se ha ofrecido varias veces a dejarme revisar su teléfono, a lo que he declinado porque realmente confío en él. Ambos estamos de acuerdo en que las acusaciones son absurdas. George nunca ha sido más que completamente honesto conmigo, y de hecho había estado diciéndome desde hace semanas que debería alejarme de Ellen porque no le gustaba cómo me trataba. No quise contactarla al respecto en ese momento porque honestamente estaba tan enojada. Y como dijeron en los comentarios, si hubiera algo de verdad y si ella alguna vez hubiera sido realmente mi amiga, habría venido directamente a mí sobre eso. Tampoco creo que Carlos mentiría sobre algo así. No es el tipo de persona que inventa rumores. No puedo creer que todavía esté descubriendo más formas en las que Ellen intentó arruinar mi vida. Empezaré con las buenas noticias primero. Nuestra pasantía terminó sin mucha fanfarria. No contacté a recursos humanos ni confronté a Ellen directamente. Contacté a nuestro supervisor directo y le dije que nuestra relación personal se había deteriorado y que había causado cierta hostilidad por su parte en el trabajo. Di ejemplos específicos de problemas laborales sin adentrarme en los dramas personales. Él fue increíblemente comprensivo y colaborador. Trabajé desde casa el resto del verano, recibí una recomendación brillante de él y me contrataron en la empresa en mi departamento favorito mientras terminaba mi carrera. He sido aceptada en la mejor universidad de México para medicina. George y yo planeamos casarnos una vez que termine mis estudios. Nuestra relación es más fuerte que nunca. Ellen se mudó al extranjero, pero se mantuvo muy conectada con el grupo de amigos que habíamos formado en la pasantía. Después de lo ocurrido, empecé lentamente a distanciarme de ese grupo, y al hacerlo me di cuenta de que ya había superado a muchos de ellos de todos modos. Una vez que comencé a ver las grietas en las amistades con las que solía rodearme, no pude dejar de ver todas las formas en que podían ser crueles, inmaduras y tóxicas entre sí. Me aferré a las pocas personas que sabía que estaban a mi lado y salí de la pasantía con un puñado de buenos amigos reales en lugar de un gran círculo de personas con tendencias dudosas. Una buena amiga de la pasantía, Alice, de 22 años, había sido cercana a Ellen hace aproximadamente un año.
Desde entonces me ha contado muchas más cosas de lo que Ellen dijo a mis espaldas. Confirmó parcialmente la historia de Carlos y añadió detalles a algunas de las partes más locas. Aparentemente, para darle más credibilidad a sus mentiras, Ellen había estado diciendo a la gente que había estado en contacto con mi compañera de cuarto y amiga de 11 años, Anna, de 22 años. Ellen decía que Anna también pensaba que George no le caía bien, que Anna le había dicho que yo pasaba demasiado tiempo con él, que descuidaba a todos mis amigos, que básicamente George vivía en nuestro apartamento y que yo siempre hago esto cuando entro en una relación. También dijo a la gente que Anna creía que George estaba fingiendo su enfermedad crónica y que yo lo estaba usando como excusa para cancelar planes con mis amigos. Una vez, cuando George estaba en nuestro apartamento y tuvo un brote de su enfermedad, tuve que cancelar planes para quedarme con él porque temía que pudiera necesitarme para llevarlo al hospital. Ellen dijo a todos que Anna había dicho que George no parecía enfermo y que solo cancelé porque quería quedarme en casa con él. Cuando Alice me contó todo esto, confronté inmediatamente a Anna. Aunque Anna y Ellen habían estado en contacto de vez en cuando en los últimos años, yo las había presentado y tenían algunos intereses en común, Anna me aseguró que no había dicho nada de lo que Ellen la acusaba. Incluso revisó todos los mensajes para ver si había dicho algo que pudiera implicar algo así. Y al revisar los mensajes de Anna con Ellen, notamos un patrón muy extraño. Parecía que cada vez que le decía a Ellen que no estaba disponible, Ellen le mandaba mensaje a Anna para preguntar si yo estaba con George. Esto se remontaba casi al inicio de mi relación con él. Para quienes se preguntan por qué Anna no me dijo esto antes, a Anna no le pareció extraño hasta que revisamos los mensajes después de escuchar las acusaciones. Tengo la mala costumbre de dejar que mi celular se quede sin batería, así que a veces si alguien realmente necesita comunicarse conmigo, contactan a Anna o a George. Por eso, que Ellen le mandara mensaje preguntando dónde estaba yo no era algo fuera de lo común. Lo extraño fue que Ellen le mandara mensaje para preguntar específicamente si estaba con George. Eso, combinado con lo que Ellen aseguraba que Anna le había contado, ahí está lo verdaderamente perturbador. He estado tratando realmente de reflexionar y aprender de esta situación. ¿Fui una amiga perfecta para Ellen? Definitivamente no. Creo que hubo momentos claros al principio, cuando recién estaba saliendo con George y estudiando para mi examen, en que estuve distante con ella. Tal vez debería haber intentado más esforzarme por arreglar nuestra amistad en esos primeros días, enfrentándola directamente. O quizás debería haber estado más pendiente de cómo se sentía ella. A pesar de todo, le extraño mucho y desearía que las cosas hubieran resultado de manera diferente, pero no creo que ella haya sido justa conmigo tampoco. Si me había retirado un poco al inicio de mi relación, ella debería haberme dado un poco de comprensión y enfrentarme directamente cuando tuviera un problema. Absolutamente no debería haber intentado arrastrar mi nombre por el lodo, complicar las cosas en el trabajo o, peor aún, intentar destruir las reputaciones y relaciones de George y Anna. Recientemente me enteré de que Ellen se está mudando de nuevo a la ciudad e intentó conseguir un trabajo en la empresa donde hicimos prácticas. Fue rechazada por todos los departamentos a los que solicitó. ¿Soy mala persona por sentirme un poco vindicada? Tal vez. Pero después de todo lo que hizo, no puedo evitarlo. Las amistades tóxicas son como veneno lento. No te das cuenta del daño que te están haciendo hasta que es demasiado tarde. Ellen no solo traicionó mi confianza, intentó destruir mi relación con mentiras. Manipuló a nuestros amigos, involucró a mi mejor amiga de 11 años en sus historias inventadas. Y lo peor, lo hizo todo a mis espaldas durante meses. Pero también aprendí algo valioso de todo esto. Las personas que realmente te aman no intentan destruir tu felicidad. George me apoyó en todo. Anna me defendió sin dudarlo. Mis verdaderos amigos se quedaron a mi lado. Y los que no, bueno, demostraron que nunca fueron realmente mis amigos. A veces pensamos que la amistad se mide en años, en historia compartida, en recuerdos, pero la verdadera amistad se mide en lealtad,
en honestidad, en estar ahí cuando las cosas se ponen difíciles. Ellen y yo teníamos 3 años de historia, pero 0 lealtad, y eso lo dice todo. Si estás pasando por algo similar, si tienes esa amiga que siempre critica a tu pareja, que siempre tiene comentarios negativos, que te hace sentir culpable por ser feliz, aléjate. No esperes a que las cosas exploten como me pasó a mí. Protege tu paz, protege tu relación, protege tu felicidad, porque al final del día, las personas que realmente te quieren celebran tu felicidad, no intentan destruirla. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por leerme. Necesito saber tu opinión. ¿Crees que debía haber confrontado a Ellen directamente o hice bien en solo alejarme? ¿Alguna vez tuviste una mejor amiga que resultó ser tóxica? ¿Cómo lo manejaste? ¿Qué harías si descubrieras que tu mejor amigo A está inventando mentiras sobre tu pareja? Déjame tu comentario aquí abajo. Leo todos y cada uno. Y si conoces a alguien que esté pasando por una amistad tóxica, comparte esta historia. Tal vez le ayude a ver las señales que yo ignoré durante tanto tiempo. Nos vemos en la siguiente historia. No te olvides dejar tu like y seguirnos para que no te pierdas ninguna de nuestras historias.